Es en honor a ustedes que tempranito se conectan. Vamos a ir comenzando las clases a ver si terminamos un poquito antes, así tienen más tiempo para darle una lectura al material. Mañana es nuestro examen parcial. Ustedes ya manejan la modalidad, entonces vamos a hacer un pequeño repaso también el día de la fecha. Eh, En la clase pasada habíamos dicho que íbamos a desarrollar una unidad, sería la unidad número 7, para poder entrar a repasar un poco los temas que podrían ser abordados en el examen parcial que está previsto para mañana. Entonces, eh, creo que ya estamos por lo menos 15 de los 45 que solemos estar. Vamos a guardar un minuto más para arrancar. ¿Les parece? Está bien, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está señora Mechi? ¿Cómo le va? Ay, preocupada, doctor, porque mañana yo estoy por la UNICAM y viajo a Saltos del Guairá. A la pucha. Y sí, y justo nuestro horario de examen, justo estuve hablando con la doctora Carla, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si, cómo hacer para el examen parcial y final, porque Ujú. ambos el mismo horario, pues de 13 a 17 horas es. Así mismo es. Ese es nuestro Mm. horario. Sí, yo sé, Y doctor, yo sé, mm, profesor, y estoy en eso. Vamos a ver que mañana, ¿cómo hago para mi examen? la ventaja es que podés tomarte un tiempito para entrar o ingresar a la plataforma. Y Sí, el problema es, doctor, viste que yo voy de Ciudad del Este hasta Salto y el internet va a ser mi problema. vas a tener que quedarte únicamente o postergar tu examen. Y sí, no, eso justamente estaba hablando con la doctora, un justificativo, voy a ver si consigo de la facultad para no ir o indistintamente. Vamos a ver cómo lo hago mañana. Dale, profesor, estaremos atentos en la Dale, clase. dale. Gracias. De igual manera, no hay mucho de qué preocuparse. Yo considero que nuestra asignatura en sí no es complicada. No, no, doctor. Acá dice Mechi, cuando entro en mi teléfono soy Sí, Vicenta Mercedes, profesor. yo te llamo por tu nombre que aparece en la pantalla nomás, No, directamente. yo sé, no, yo sé. Sí, ahora nomás me estoy fijando porque entré de la computadora y sale Mechi había sido. Sí, sí, Bueno, sí. doctor, no, yo sé que estuve leyendo el fin de semana, fácil en realidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo lo Basi- hago. Dale, Básicamente, doctor. voy a dar todas las indicaciones referentes al examen, cómo lo van a encarar. Evidentemente, obviamente no voy a dar tema de examen, pero sí las indicaciones que les va a ayudar bastante en cuanto a la forma de contestar, a lo que se busca evaluar. Y son 20 puntos distribuidos en dos apartados que son facilitos, ¿verdad? Incluye selección múltiple y un poco de desarrollo, nada más. Bueno, yo creo que podemos comenzar la unidad 7 para ir Dale, avanzando profesor, hacia gracias. nuestro repaso. Eh, Sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Hoy es 5 de agosto,
Si no me equivoco, nuestro quinto día de clases con ustedes, vamos por la tercera semana y nos quedan pendientes el examen parcial de mañana y posteriormente a ello vamos a tener 2 semanas más de clases para que culminemos la materia, la asignatura el 20 de agosto, que sería el martes, ¿verdad? Estamos viendo, vamos a confirmar la presencia o la realización de la clase presencial que habíamos proyectado. Entonces, eso está pendiente también por vía Secretaría Académica. Vamos a estar avisándole a todos ustedes, ¿verdad? En caso de que no se concrete esa clase presencial, entonces vamos a mantener este mismo sistema para desarrollar las clases. Habíamos quedado en desarrollar la unidad 7. Si me avisan, si se ve en la pantalla. Se ve perfectamente, doctor. La unidad 7 vamos a estar conversando sobre dos temas principales, pero no menos importantes: la participación activa de los actores sociales en el desarrollo comunitario y la organización de todos los actores de la comunidad, ¿verdad? Este tema nos va a llevar a conversar sobre un poco de historia. Vamos a hacer un recorrido a nivel historia global para luego bajarnos un poco de nuestro país a ver cómo se da este desarrollo o esta participación ciudadana en el desarrollo comunitario. Eh, Bien, ustedes saben que a nivel global, si vamos a abarcar paso a paso la historia, no es suficiente una clase ni un módulo entero. Entonces voy a procurar de desarrollar esta unidad tocando solamente temas de mayor trascendencia a nivel mundial sobre la participación ciudadana y los cambios que se generaron a raíz de estos movimientos sociales, ¿verdad? Y en pantalla ustedes ven a dos líderes que a nivel mundial son muy reconocidos, ¿verdad? A la izquierda ustedes le ven a Martin Luther King y a la derecha a Nelson Mandela, ¿verdad? Cada uno de su comunidad, dentro de su país, han logrado cambios significativos gracias al liderazgo fuerte que ejercieron en su comunidad, y gracias a ese liderazgo fuerte motivaron que la gente le siga, pero de forma masiva. Una de las frases atribuidas a Martin Luther King es la que puse en pantalla. Ustedes van a encontrar muchísimos en internet. Hay una variedad importante de frases atribuidas a estas personas, y en una de ellas Martin Luther King decía, en uno de sus discursos decía: tengo un sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Y del otro lado le tenemos a Nelson Mandela con una de sus tantas frases atribuidas también, que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ambos personajes, eh, ambas figuras, ambos líderes mundiales han marcado la historia del desarrollo comunitario, de la participación comunitaria, y es así que han logrado modificar ostensiblemente el, el trato a nivel colectivo en sus países, ¿verdad? Y a nivel mundial también. Y dicho esto, la participación ciudadana, vamos a tener que recurrir un poco a la historia. Muchos ya conocen, otros van a seguirlo en esta oportunidad. La participación ciudadana, por ejemplo, en la antigua Grecia, Grecia es considerada una de las pioneras en utilizar la democracia, en acuñar la democracia, en descubrir el gobierno democrático, ya que en ese gobierno de Grecia se buscó la participación ciudadana de forma directa, en lugar de una representación. Es decir, que
La antigua Grecia se participaba, o sea, se daba ese poder de decisión a la comunidad, a los habitantes, de forma directa. No es claramente como conocemos hoy a la democracia, pero fueron los primeros pasos que se conocen al menos de lo que es la participación ciudadana en los destinos o los designios de su país. Un ratito. ¿Qué es lo que ocurría en esta participación ciudadana, vamos a decirle, adecuando un poco a lo que es nuestra clase? Los atenienses tenían el derecho de votar en asambleas públicas, eso más de uno de ustedes seguramente lo saben, lo habrá estudiado en las carreras de grado. Se buscaba la participación ciudadana a través de asambleas donde se discutían y tomaban decisiones, temas políticos relevantes para la comunidad, como por ejemplo la guerra o la fijación de impuestos. Esta forma de participación tuvo un impacto muy positivo en la comunidad, ya que permitía esa colaboración, dice el material, pero esa participación, vuelvo a repetir, de la comunidad en los quehaceres de los ciudadanos, en los destinos de su país, ¿verdad? Decisiones que se tomaban a viva voz y una democracia directa de los pueblos, o sea, de los integrantes del pueblo. Luego, otro hecho llamativo, vuelvo a repetir, yo no voy a hacer un seguimiento paso a paso de lo que fue la historia, sino solamente voy a estar tocando así puntos relevantes que tienen que ver con nuestra materia, ¿verdad? Otro suceso importante a nivel de participación ciudadana tenemos en la Revolución Francesa, ¿verdad? Esto trajo consigo eh, arraigada la soberanía popular, que el poder político reside en el pueblo. Y es ahí donde se acuña, o sea, se fortalece, se funda el derecho a votar de los ciudadanos y a ser elegidos para cargos públicos. Entonces, esta Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más importantes que marca esa participación ciudadana en los destinos de su país, ¿verdad? Aunque esta participación en Francia es considerada a favor o es otorgada a favor de los que son considerados por ley ciudadanos. Ustedes saben que en la antigüedad existían muchos estratos sociales, mucha discriminación, muchas castas sociales. Y eh, también vamos a ver que en el derecho romano también se acentuó bastante la división por castas de la sociedad. Y en esta Revolución Francesa tenían derecho a participar, o sea, a votar y a ser elegidos solamente aquellas personas que eran considerados ciudadanos por ley. Pero de igual manera, esto significó un avance muy significativo dentro de los destinos de la humanidad. Eh, en este proceso también se daba esta lucha ciudadana eh, por los derechos civiles en Estados Unidos, encabezada por quien ya mencionamos al arranque, Martin Luther King, ¿verdad? Él logró la participación ciudadana desempeñando un papel de lucha por los derechos humanos, eh, de los que más bien su lucha fue por una eh, no discriminación de los ciudadanos de color de Estados Unidos. Esta marcha se dio en 1963 y hay no hay un consenso específico sobre la cantidad de personas que han participado, pero está entre los 200.000 a 250.000 ciudadanos que han participado de esta marcha hacia el Capitolio pidiendo la aprobación de la ley de igualdad entre los ciudadanos estadounidenses. La no discriminación, que entre ciudadanos no exista más esa discriminación, en especial hacia los negros. Entonces es un ejemplo a seguir de la participación ciudadana, la sociedad en sí y el gobierno. Es una comunión de todos estos factores, ¿verdad? Participación ciudadana que logra esta modificación, consiguiendo la aprobación de la ley y participando de esa manera en el gobierno, ¿verdad?
La democracia representativa versus la democracia participativa. Esta distinción lo puse acá porque la idea de la materia en sí es denotar que la participación ciudadana es fundamental en todo proceso de transformación de la comunidad. Una democracia representativa, los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen decisiones por eso su nombre, democracia representativa. Y es lo que nosotros tenemos hoy día en nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, la democracia participativa implica que los ciudadanos desempeñen o desarrollen un papel activo en el proceso de la toma de decisiones. Pero ambas formas, de igual manera, a lo largo de la historia han demostrado ser los mecanismos más importantes o más beneficiosos para la ciudadanía en cuanto a participación en los destinos de su país. La democracia representativa, eh, si bien no es la mejor forma de democracia en el mundo, es una de las mejores que reconoce y le da participación a la ciudadanía. La democracia participativa en sí es un poco difícil de darse porque esto implica que los ciudadanos tengan que ser parte de la toma de decisiones que se haga dentro del gobierno todas las veces, ¿verdad? La democracia participativa implica entonces que el soberano, el pueblo, tenga que dar su ok para que se tomen las decisiones. Hoy día en nuestro país rige, vuelvo a repetir, la democracia representativa y una democracia participativa, podríamos decir, no sé, algún referéndum que se pueda dar. Uno solo se dio en nuestro país, que fue en el año 2011, a favor de la aceptación del voto de los compatriotas residentes en el extranjero. Y otro referéndum no se ha dado en nuestro país, ¿verdad? Otra forma de participación que tiene la ciudadanía es a través de proyectos de ley que son iniciativa popular, que es lo que más se usa hoy día y de igual manera no implica tanta participación directa del ciudadano en las decisiones del gobierno, ¿verdad? Volviendo a, a las decisiones que pueden o a los cambios significativos que pueden lograr los ciudadanos en sus países, les puse ahí, hay muchas fotos en internet de la marcha de Martin Luther King con estas 200.000 o 250.000 personas hacia el Capitolio de Estados Unidos exigiendo la sanción de la ley de igualdad entre los ciudadanos estadounidenses. Evidentemente lo consiguió y eso ha significado su fama hasta hoy día en cuanto a la capacidad de movilización que tiene un buen líder dentro de la comunidad. Siguiendo con el relato histórico, la democracia moderna, eh, los fundamentos de la democracia moderna, como gobierno, la mayoría de la población comenzaron en la segunda mitad del siglo XVII y XVIII junto con el sufragio universal. Habíamos dicho que en la antigüedad no era reconocida, no era reconocido este derecho a favor de los ciudadanos y cuando se consiguió un cambio significativo, es decir, el poder votar y ser electos, finalmente tuvo una limitación a ciertas clases sociales de la comunidad, ¿verdad? Pero de igual manera significó un avance importante. Luego de la abolición generalizada y la sanción de instituciones que reconocían los derechos humanos, se consolidaría definitivamente como gobierno, como sistema de gobierno en el siglo XIX bajo la forma de democracias representativas, donde los políticos que ejercen la autoridad en nombre del pueblo, gracias al voto del ciudadano que les dio esa confianza para que lleven adelante la representación, ¿verdad? La democracia, ustedes saben que es un término griego que significa que el poder reside en el pueblo, eh, para definir un sistema de gobierno en el cual las decisiones eran tomadas por la Asamblea de Ciudadanos. Eh, Acá no existía una distinción entre mujeres, ni esclavos, ni extranjeros,
y tampoco eran tomadas por un rey o emperador, como en otras ciudades o imperios de la época, ¿verdad? La- la democracia griega era una democracia donde el pueblo de verdad tenía ese poder de decisión y era directamente quien tomaba los destinos de su país a través de estas decisiones, ¿verdad? Sin embargo, dice, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. Por esta razón, la democracia ateniense tiene pocas instituciones con la democracia moderna vinculada a la abolición de la esclavitud y a los derechos humanos. La democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno instaurada en los años eh, del siglo sexto antes de Cristo. Imagínense la, los tiempos en que ya se tenía estos primeras manifestaciones de la democracia, ¿verdad? Siglo VI antes de Cristo. Y hasta hoy día, vamos a decirle, hace poquito nada más, se van notando todavía mejoras en el sistema democrático, pero no ha surgido otro sistema de gobierno que sea capaz de hacerle frente a este sistema de gobierno democrático donde se le reconoce al pueblo ese poder como dueño genuino de la soberanía de designar por lo menos a sus autoridades. Existían, dice en la antigüedad, siempre rígidas restricciones sobre quienes tenían el derecho a participar como ciudadanos. En el siglo, a ver, podía llamarse ciudadanos a los que vivían en Esparta o en Atenas. Voy saltando a grandes rasgos lo que fueron los hechos eh, democráticos de la antigua Grecia. Acá también se vuelve a repetir de que este derecho era reconocido, si bien no existía esa distinción entre ciudadanos de ningún sexo ni de ninguna clase social, quienes podrían participar o quienes podían participar de las asambleas eran los que vivían en Esparta y Atenas. Y eso significaba una gran eh, discriminación contra la mayoría del pueblo que vivía en zonas lejanas a estas ciudades. En consecuencia, las mujeres, niños, esclavos y extranjeros o grupos constituían la mayoría de la población no tenían derecho a participar. Entonces, la democracia moderna, sin embargo, presenta también limitaciones comparativamente con el modelo antiguo, ya que para mayor parte, ya que la mayor parte de los ciudadanos se reduce, o sea, el derecho reconocido a los ciudadanos para participar en los quehaceres, en los destinos de su país, el nuestro, por ejemplo, está reconocido a los ciudadanos solamente al hecho de votar. Y esto se da por única vez cada cierto tiempo, la periodicidad de las elecciones. Entonces, el pueblo, el dueño genuino del poder, otorga mandatos cada 5 años en nuestro caso, sea para elecciones nacionales, departamentales o también para elecciones municipales. Si bien es una democracia representativa, el soberano tiene la potestad de ejercer ese derecho que tiene de designar a sus representantes con estas limitaciones. Es decir, no es que el dueño del pueblo, el dueño del poder, en nuestro país al menos, se tenga la posibilidad de ejercer efectivamente ese derecho de la soberanía que tenemos, sino cada periodo de tiempo. Es decir, los ciudadanos designamos a nuestros representantes y son estos quienes toman las decisiones en nombre y representación de nosotros y ya no, el pueblo ya no tiene forma de participación en las decisiones eh, que se toman a nivel de gobierno, salvo cada periodo de tiempo con el voto, ¿verdad?
sea, e inclusive estábamos hablando de las clases pasadas que nuestra sociedad hay mucho por hacer todavía, mucho por concienciar para que este derecho al voto, gracias al sistema democrático, se pueda ejercer como un verdadero acto de soberanía, que el pueblo sea capaz de elegir o votar programas de gobierno y no limitarse a colores o a liderazgos políticos netamente, ¿verdad? Entonces, los votantes en este sistema de representación de democracia representativa, el dueño del poder ejerce ese derecho cada cierto periodo de tiempo y luego ya pierde esa posibilidad de tomar decisiones en el país porque ya lo hacen los representantes. Y ellos deciden los asuntos o los designios del país, ¿verdad? Para ir sintetizando lo que es la historia democrática en cuanto a la participación ciudadana, dividimos acá en siglos. O sea, en el siglo XVI y XVII, uno de los primeros países democráticos de Europa, por ejemplo, era polaco, Lituania, República de dos naciones con sistema político de la mancomunidad llamado democracia de nobles o libertad dorada, que se caracterizaba por la limitación del poder del monarca por las leyes y la Cámara Legislativa. Este sistema fue el precursor eh, de los conceptos modernos de la democracia, la monarquía constitucional y la federación. Acá se habla de una especie de división de poderes donde el gobierno de la democracia de los nobles o la libertad dorada se caracterizaba porque el poder estaba limitado por las leyes eh, dictadas por una cámara legislativa. Bueno, en el siglo XVIII y XIX, 1780, en estos siglos, se nota ya el movimiento de los ciudadanos, movimientos sociales que se identifican a sí mismos como democráticos, ¿verdad? Desde finales de la década del 70, donde empiezan las nuevas constituciones que limitaban los poderes de los gobernantes, como por ejemplo la Carta Magna de 1215 y la Bill of Rights de 1689. Entre, el, entre los años 1789 y 1799, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional promulga ciertas resoluciones, ¿verdad? Como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789. Es una de las primeras grandes victorias de la humanidad en cuanto a los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Y luego vino la consagración del sufragio universal masculino. Acá se hace la distinción de que el sufragio universal rige como derecho humano ya, pero solamente abarcaba a los eh, varones, ciudadanos varones. Eh, la abolición de la esclavitud y las colonias francesas de 1794. Hablando del sufragio universal masculino, en nuestro país, ¿alguien recuerda qué año se dio definitivamente el derecho o la igualdad entre hombre y mujer con el sufragio universal para las mujeres también? Permiso, 1961. 1960. En los años 1960 Y uno, profesor. 61. Así es. Bueno, fue reciente, ¿verdad? O sea, no han pasado, imagínense la historia, 1792, los varones ya tenían acceso o sea, el derecho al sufragio universal, pero en 1961, algunos dicen 62, 63, 1960 en adelante, recién la mujer paraguaya tiene derecho a elegir a sus gobernantes, o sea, ejercer su derecho universal al sufragio. Casi 200 años después de que esto haya sido un logro para la población masculina, ¿verdad? Son hechos históricos que
A nosotros de repente nos causa impacto mirar 1792 a 1961. Existe mucha diferencia de años. Entonces, pero de igual manera, el hecho, la victoria a favor de las mujeres es significativa para nuestro país. Principio del siglo XX aparecen los partidos políticos. Acá ya estamos entrando en nuestra época actual, vamos a decirle. Aparecen los partidos políticos y se hace más extensiva ese derecho político de las clases sociales, la supresión de los requisitos de la riqueza, la propiedad, el sexo, la raza y similares para el voto e introducción del secreto al voto. Estos sistemas democráticos, los primeros pasos de la participación ciudadana en los quehaceres de su comunidad, en los destinos de su país, se fueron dando con estos hechos históricos rápidamente repasados, vamos a decirle. Hay mucho más por desarrollar, evidentemente. No basta una clase para hablar acabadamente de lo que es la historia de la participación ciudadana y las sucesivas victorias que se fueron dando a favor de los derechos humanos. Eh, Podríamos tomar también, de eso vamos a hablar seguramente en la próxima clase. Eh, el otro material que usamos para este módulo, el profesor, o sea, el escritor, agarra la historia, el transcurso de la historia desde otro punto de vista. Por eso no quiero limitar a que se explique el desarrollo o la participación ciudadana solamente desde este ámbito. Están las guerras mundiales, la primera, la segunda, están los derechos humanos de 1948, que le sigue a esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1989, 1789. Luego podemos tomar también el Pacto de San José de Costa Rica, que son hechos más nuevos para explicar un poco la, la victoria o el reconocimiento de los derechos humanos en el transcurso del tiempo. La democracia del siglo XX, ¿de qué se caracterizaba? ¿Cómo se caracterizaba la democracia de este siglo XX? Por ejemplo, la desaparición o el debilitamiento de las monarquías luego de la Primera Guerra Mundial y de las subsistentes, la mayoría han permanecido bajo las formas atenuadas en caso de los poderes políticos reales. ¿Alguna monarquía que ustedes me puedan decir que siga vigente hasta hoy día? ¿Gobierno monárquico? ¿Reyes? Permiso, España, profe. ¿España? Sí. puede ser Reino también. Unido, Bélgica, ¿Reino Unido? Mónaco. Sí, es verdad. Algunos estados Sí, árabes, sí, algunos reinos siguen los árabes. gobiernos monárquicos, pero ya que son las subsistentes, las pocas que hoy día permanecen, ya con otras formas de gobierno. Ya no es más ese gobierno monárquico, absolutista, autoritario. Sin embargo, están más bien como ni siquiera tienen esos poderes de decisión fuertes de los destinos de sus países, pero sí están como algo más bien histórico, representativo de la comunidad. Y de hecho que se va adecuando también a las formas de participación ciudadana y reconoce, tienen parlamentos, tienen ministros, o sea, van tomando, van adecuándose a los sistemas de gobierno actuales, ¿verdad? Pero subsisten. El reconocimiento del voto a los pobres o no propietarios, dando forma al concepto del sufragio universal. Estos son logros que se fueron dando. Los que manejan bien derecho romano, aparte de lo que ya hablamos, eh, en el derecho romano solamente tenían derecho a elegir los ciudadanos patricios. ¿Y quiénes más? ¿Alguien recuerda? Los ciudadanos y los patricios, que eran de, la casta de aristócratas, vamos a decirle, la gente que tenía mucho dinero y la gente que tenía cierto nivel o ciertas propiedades. Es decir, tenía que reunir unos requisitos de tener una cantidad X
de inmuebles para poder tener derecho al voto. El resto que no tenía ese estatus social no tenía derecho a participar, más bien tenía que acoplarse a aquellas personas que tenían ese derecho a participar para poder intentar por lo menos incidir en los destinos del gobierno, ¿no? O sea, las decisiones gubernamentales. Luego se fueron dando esto que estamos hablando, se les reconoció, se fue universalizando el derecho al sufragio. Si hablábamos siempre de Roma, luego consiguieron tener el derecho al voto los comerciantes que tenían cierto grado de riqueza, aunque no tenían propiedades, sino se enriquecieron gracias al comercio, fueron logrando entrar con ese derecho al voto. Luego tenemos el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas de las mujeres, que ya hablamos recién, integrado al concepto de sufragio universal. La descolonización de la mayor parte de África y Asia, siempre hablando de historia global, gobernadas por potencias europeas y el reconocimiento universal del derecho de autodeterminación de los pueblos. En la gran mayoría de los casos, las nuevas naciones independientes establecieron formas de gobierno democrático. En el caso de América, el proceso se había iniciado en el siglo XVIII y se generalizó durante el siglo XIX. Nosotros, cuando dejamos de tener, para muchos una dictadura, para otros un sistema de democracia autoritaria, ¿hasta cuándo tuvimos ese gobierno, ese régimen? 1989. Sí, 89. 1989, cuando la noche del 2 y 3 de febrero se había concretado el golpe de Estado por el general Andrés Rodríguez, que derrocaba al gobierno de Alfredo Stroessner. Luego se hizo un gobierno, unas elecciones provisorias. ¿Y en qué año definitivamente, si vamos a hablar de constitución, qué año tuvimos gobierno, se adoptó el gobierno democrático definitivamente? Nuestra constitución fue promulgada en el año 92, 1992. 1992. Si bien la constitución anterior establecía una especie de posibilidad de hacer elecciones, todo el mundo sabía que esas elecciones eran tipo las que se tienen hoy día en Venezuela, ¿verdad? O sea, es difícil hablar de una verdadera participación del pueblo en libertades, en reconocimiento de libertades. Luego tenemos el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y la consecuente protección del derecho al voto de las minorías raciales, 1964 dice. Y Martin Luther King era 1963 su gran movimiento. O sea, en esos años en Estados Unidos se daban estos cambios significativos en cuanto al reconocimiento de derechos civiles a los ciudadanos. ¿Vale? Recién desde ese momento puede hablarse de la existencia de un gobierno democrático en Estados Unidos. La caída generalizada de las dictaduras militares latinoamericanas en las décadas de 1980 y 1990. Justo en ese periodo también nosotros dejamos la dictadura gracias al golpe de 1989, que era una dictadura militar también. En fin, participación de los actores sociales. Esto sí es el punto central de esta unidad, de la unidad 7, donde se habla de que la participación activa de los actores sociales es fundamental en el desarrollo comunitario. Venimos repitiendo esto clase tras clase. El desarrollo comunitario local solamente se puede conseguir con esa participación efectiva de los habitantes de la comunidad, de los ciudadanos, de los vecinos, de quienes realmente sienten el problema y en base a ese sentimiento del problema social que urge solución, los habitantes de la comunidad deben de inmiscuirse en la solución de esa problemática. Es decir, venimos repitiendo clase tras clase también de que nosotros, los ciudadanos, habitantes de una comunidad, somos parte del problema porque nos afecta,
y en consecuencia, si queremos solucionarlo, tenemos que ser parte de la solución. Y ello implica que cada uno de nosotros tenga que eh, participar activamente desde el rol, desde la posición social en la que se encuentre, debe de participar en esa identificación del problema, en esa planificación de cómo vamos a salir de ese problema y en la ejecución de ese problema. Entonces, el material nos habla de que la participación activa de los actores sociales es fundamental en el desarrollo comunitario local. Esto incluye que todos los individuos, grupos y organizaciones que tienen interés en el bienestar del desarrollo de la comunidad tengan que tener su granito de arena en esa solución del problema. Los actores sociales pueden ser líderes comunitarios, miembros de grupos cívicos, voluntarios, empresarios, locales, educadores, profesionales de la salud, entre otros. Es decir, los integrantes de la comunidad necesariamente necesitan, la comunidad necesita de los líderes locales. Ya habíamos desarrollado también un liderazgo local. Estos líderes cuyos, cuyo ejemplo ya dimos al arranque de esta jornada. Por ejemplo, Martin Luther King, Nelson Mandela, líderes importantes salieron de sus comunidades. Estos líderes tienen su grado de participación para que a través de ese liderazgo positivo, es decir, que luche por los derechos de la comunidad, que tenga que sea altruista, que tenga la grandeza de renunciar a intereses particulares y trabajar por los intereses de la mayoría. Su participación activa implica contribuir con ideas, recursos, habilidades y tiempo para identificar los problemas, planificar acciones y llevar a cabo iniciativas que beneficien a la comunidad en su conjunto. Todos los integrantes, ninguno podemos desentendernos de los problemas que aquejan a la comunidad. Es más, tenemos que ser parte de esa solución. Y de ahí siempre vengo diciéndoles también de que es importante la participación de todos los integrantes de la comunidad en esa identificación del problema. Porque, ¿qué ocurre si es que se propone o se traza una línea de acción sobre una cuestión que no le afecta a la mayoría de la comunidad? El que no se siente afectado, evidentemente, no va a tener esas ganas, no le van a hacer participar de la solución ni participar de las actividades. Por eso es muy importante que esa identificación de la problemática social sea bien definida, sea individualizada correctamente, porque depende de eso la participación, la solución y es más, no solamente tenemos que identificar el problema, planificar la solución, llevar adelante esa solución, sino también que tenemos que monitorear o evaluar si esa solución realmente cumple con las expectativas sociales y está teniendo el grado o el alcance que queremos. Entonces, esa evaluación a posterior de la solución también es muy importante y quienes lo realizan los miembros de la comunidad también. Entonces, ningún integrante de la comunidad puede estar ajeno a su participación activa, tanto en la comunidad como en la evaluación posterior de la solución encontrada a la problemática. La organización. Acá vamos a hablar repetir también, porque ya venimos hablando de todo esto en varias unidades de este módulo, que para lograr el desarrollo comunitario nos habla de que es crucial organizar a todos los sectores en torno a un objetivo común. Este objetivo común es la identificación del problema. Si nosotros, vuelvo a repetir, fallamos en la identificación del problema, no vamos a organizar a nadie. O sea, es muy difícil que la gente me apoye a mí
para un beneficio particular. Es decir, utilizar a los vecinos para que yo tenga, no sé, asfalto frente a mi casa. Como presidente de la comisión, yo me erijo y digo que la comunidad tiene que trabajar unánimemente para que me asfalten frente a mi casa, siendo que la comunidad no tiene acceso o no tiene salida a caminos de todo tiempo y que eso no necesariamente pasa frente a la casa del líder. Entonces, si yo identifico un problema parecido a eso, la gente evidentemente no me va a acompañar. Nadie va a trabajar, aunque se ha visto casos, así como les comenté, casos reales, de que el liderazgo, si el líder no tiene ese liderazgo positivo, no es altruista, no es capaz de renunciar a sus intereses particulares a favor de la comunidad, entonces se puede dar esa distorsión del desarrollo comunitario local. Es decir, si nuestro líder también, ahí ya entra a tallar la capacidad que tenemos nosotros como vecinos, como miembros de la comunidad, en saber identificar a los líderes locales. Entonces, poner a ese líder que verdaderamente va a conseguir o va a abogar por los destinos favorables a toda la comunidad, no solamente a su interés particular, que renuncia a ese interés particular en beneficio de la comunidad. Eso es un liderazgo positivo. Se ha visto, vuelvo a repetir, inclusive, no sé, podríamos decir intendentes, eh, gente con poder de decisión en el gobierno que ha llevado el beneficio a su interés propio y no a los intereses de la comunidad. Un claro ejemplo es famosos los asfaltos frente a la casa de las autoridades locales o el empedrado mismo, como yo les había comentado, ¿verdad? Entonces, esto implica, para que el desarrollo comunitario local sea efectivo, tenemos que organizar a la sociedad. Cada uno en su rol, cada integrante de la comunidad participa desde su lugar de confort, desde sus capacidades a favor del grupo comunitario, ¿verdad? Esto implica la colaboración de diferentes grupos sociales, económicos, culturales, políticos, que coexisten dentro de un área geográfica específica y la organización de sectores que incluye asegurarse de que todos los grupos tengan voz y representación en los procesos de toma de decisiones, así como fomentar la inclusión y la diversidad de perspectivas en la planificación y ejecución de los proyectos comunitarios. ¿Cuál es la forma más justa de participar que hasta hoy día tenemos? ¿Cómo El participamos? voto. El voto. Muy bien, Hasta la Eduardo, muy bien. El voto es el sistema democrático. Hasta hoy día, vuelvo a repetir, no se ha descubierto otro sistema de gobierno o otro sistema de participación que sea más justo. Y el sistema democrático se aplica, habíamos dicho, en el gobierno nacional, que es el macro, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, y también nosotros en nuestra comunidad tenemos esa réplica de lo que es el gobierno, el mini gobierno que yo les había dicho, que generalmente son las comisiones vecinales. Estas comisiones vecinales tienen que adecuarse a estos procesos democráticos en la toma de decisiones, sea para elección de las autoridades, sea para la toma de decisiones, o sea para la participación de los miembros de la comunidad. El sistema democrático no siempre implica un consenso total y absoluto de los miembros de la comunidad, sino que la mayoría de la comunidad esté de acuerdo en una cosa. Por ejemplo, en la elección de autoridades, o si tenemos dos problemas comunitarios que aparentemente son iguales en gravedad y en urgencia de solución, pero que la comunidad tenga la posibilidad de solamente optar por uno, entonces la mejor forma de tomar la decisión de qué proyecto hacemos primero es el sistema democrático. Y el sistema democrático incluye el voto, así como bien lo señalaron, este voto en lo posible tiene que ser secreto, para que no, especialmente si se trata de elección de autoridades.
La toma de decisiones de proyectos o de resoluciones se pueden dar a viva voz o a mano alzada, como lo tenemos en nuestro Congreso, ¿verdad? La aprobación de leyes, por ejemplo, o los artículos en las leyes se pueden hacer a viva voz, no hace falta el secreto, o sea, que el voto sea secreto. Inclusive las votaciones suelen ser nominales. Entonces, tenemos vigente también hasta hoy día en nuestra comunidad el voto secreto y el voto nominal. Depende de qué estemos definiendo para optar por una forma u otra. Entonces, sintetizando, la organización de todos los sectores de la comunidad va a depender muchísimo de la forma o la certeza que tengamos en identificar los problemas sociales para que el pueblo nos acompañe. Y asimismo, necesitamos como pueblo, como integrantes de la comunidad, saber elegir a nuestros líderes, a nuestros representantes, que generalmente hay una tendencia de que una vez que los representantes, o sea, los candidatos, los electos, los líderes, una vez que llegan al poder de decisión, o sea, a la toma de decisiones, siempre buscan su beneficio propio. Entonces, la tarea indelegable de los integrantes de la comunidad es saber elegir a sus líderes. Si este sistema funciona bien, yo creo que el cambio de generación, el cambio generacional en la forma de hacer política en el Paraguay está cerca, ¿verdad? Practiquemos los sistemas democráticos, la toma de decisiones desde ese mini gobierno que tenemos en nuestra comunidad. Inclusive habíamos hablado en clases pasadas que los centros de estudiantes, los delegados de curso, en las escuelas se está practicando, se está desarrollando esa conciencia cívica de los niños. Entonces, eso se tiene que replicar en la institución educativa, en nuestra comunidad, en ese mini gobierno local que tenemos, y luego va en forma inductiva. Tiene que repetirse esa forma de elegir a nuestras autoridades a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Entonces, eso sería, en ese mundo ideal de Platón, el estado de desarrollo pleno de nosotros como integrantes de la comunidad. Tener la capacidad de identificar bien, saber elegir a nuestros líderes y participar de las soluciones del problema de nuestra comunidad. La participación activa de los actores sociales y la organización de todos los sectores de la comunidad son fundamentales para promover la cohesión social, la equidad y la sostenibilidad del desarrollo comunitario local. Esta cohesión social va a tener lugar una vez que veamos, o sea, que la comunidad vea también que se está haciendo algo, que la identificación del problema, el plan trazado se está llevando adelante. Eso evidentemente que va a generar ese acompañamiento comunitario en la medida en que se vean los resultados también. Experiencias me han demostrado de que una comisión vecinal, por ejemplo, si los líderes de la comisión vecinal no están demostrando mejoras hechas eh, a favor de la comunidad, la tendencia es que los vecinos tampoco acompañen, ¿verdad? Entonces no hay una cohesión social. La Profesor, equidad y la sostenibilidad. Sandra, una consulta. ¿Cómo se sí. salva una situación, por ejemplo, en una comunidad que no tiene autogestión, no tiene autodeterminación, tiene líderes negativos? ¿Cómo se salva esa situación y que no estén solamente acostumbrados a recibir ayudas externas, por ejemplo? Yo agarraría, gracias por tu intervención, doctora. Yo agarraría el mensaje de Nelson Mandela. La educación es el arma perfecta para combatir eh, cualquier falta de desarrollo de la comunidad. Es decir, las comunidades donde no tenemos líderes emergentes, donde no tenemos participación comunitaria, donde la gente está acostumbrada a pedir y a recibir sin ningún esfuerzo de su parte. No hay una contraprestación.
Y me vienen a la mente comunidades indígenas, ciertas comunidades indígenas, para no generalizar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para lograr el cambio significativo en ese tipo de comunidades? Es la educación. O sea, evidentemente el Estado se tiene que hacer presente, trabajar con esas futuras generaciones de esa comunidad y lograr ese cambio social a través de ellos. Porque el problema que menciona la compañera no va a tener solución hasta tanto y en cuanto los vecinos, los miembros de la comunidad se den cuenta de su problema, de que son parte del problema y que deben ser parte de la solución. El Estado se hace presente muchas veces con ayuda. Le dan ayudas. Y los miembros de la comunidad se acostumbraron a recibir, solamente a recibir ayuda, acompañamiento, pero nunca no van a tener ese desarrollo comunitario hasta tanto exista un cambio generacional en esa comunidad, en ese tipo de comunidades, donde los habitantes, los miembros de la comunidad tienen que darse cuenta de que no está caminando para ningún lado esa sociedad. No va a crecer, no va a ser independiente, eh, no va a tener la posibilidad de solucionar sus propios problemas si es que ellos mismos no trabajan desde adentro. Tenemos que ser parte de la solución. Entonces, ese tipo de comunidades no difícilmente tenga cambios significativos a corto plazo. El Estado, desde mi perspectiva, el Estado debe de apuntar a las futuras generaciones de esa comunidad y a través de la educación para definitivamente lograr ese despertar de la conciencia en los integrantes de esa comunidad y que puedan ser parte de ese desarrollo comunitario local y salir de ese estanco social en el que están. Y se han acostumbrado a recibir, y no son capaces de luchar para tener ese desarrollo comunitario local. Entonces, resumiendo, los miembros de la comunidad tienen que trabajar juntos de manera coordinada, colaborativa. Los diversos grupos deben de aprovechar sus recursos y fortalezas para abordar los desafíos comunes y construir una comunidad más próspera y resiliente. Evidentemente, los casos mencionados por la compañera existen en nuestra sociedad, gran parte de la sociedad, y ojalá que muy pronto se tenga ese cambio generacional en esos, en esas comunidades, ¿verdad? Porque cambios a corto plazo ni con sanciones, ni con procesos, ni con traslados de la comunidad no se va a lograr. Tiene que haber una conciencia, un despertar de la conciencia de la comunidad. Y luego entramos a otra división de esta unidad muy importante, y estamos hablando de la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene varios conceptos, es, es amplísimo si vamos a pretender dar un solo concepto y restringirlo a ese concepto es un poco difícil, ¿verdad? Sin embargo, el concepto que más se acerca y se adecua a nuestra materia es la siguiente. La sociedad civil en un concepto amplio, se refiere a todos aquellos individuos y organizaciones que no forman parte del gobierno ni del sector empresarial, pero que tienen un papel activo en la sociedad y en la toma de decisiones. Este artículo, en esta materia, en este artículo desarrollaremos o profundizaremos en los actores y organismos que forman parte de la sociedad civil y su importancia en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Otro concepto de la sociedad civil no aplicable totalmente a esta materia sería que, ¿quiénes son los civiles? ¿Mm? Sociedad civil, los que no estén, Nosotros, profe, que no formen parte de Griselda Romina.
Del Estado, las autoridades. del Estado, generalizando. El Estado en sí también es un término muy amplio. O sea, tenemos que Pero, o sea, definir el Estado. Si decimos que no sean Estado, de parte de la repente, gobernanza. Miguel, Que no sean parte de la gobernanza. claro, todos aquellos que somos funcionarios públicos somos parte del Estado. Entonces, tipo que bajo ese concepto no somos integrantes de la sociedad civil, ¿verdad? También podríamos decir que sociedad civil son los no uniformados, los que no son parte de las fuerzas de seguridad. ¿Se entiende? Entonces, la sociedad civil podemos conceptualizar de diferentes formas, pero tomemos esta conceptualización que es la que más se acerca a nuestra materia, la participación ciudadana. Anteriormente teníamos esa distinción también, especialmente en el gobierno dictatorial que tuvimos. Estaban la cédula civil, estaban la cédula policial, la cédula militar y la cédula civil. Entonces había una distinción más acentuada. Yo no sé si hasta hoy día se mantiene la cédula militar y la cédula policial. Desconozco a profundidad esa parte. Pero lo que sí se mantiene en nuestro documento de identidad, por ejemplo, ustedes saquen su cédula de identidad y van a encontrar que dice cédula de identidad civil. Entonces, desde esa perspectiva también podríamos conceptualizar de que son miembros de la sociedad civil los que no forman parte de las fuerzas públicas. Pero hoy día nosotros, nuestro sistema democrático ya nos desmarcamos de ese concepto. Y bien, vuelvo a repetir, a los términos de nuestro módulo, tomemos esta conceptualización, que sociedad civil, en su concepto amplio, refiere a aquellos individuos u organizaciones que no forman parte del gobierno ni del sector empresarial, pero que tienen esa participación activa en la sociedad y en la toma de decisiones. Entonces, la sociedad civil podríamos decir que es un conjunto de actores y organizaciones que tienen como objetivo generar cambios en la sociedad a través de la participación ciudadana. Es lo que se adecua, es la conceptualización que más se adecua a nuestra materia. Esta participación puede darse de diferentes formas, diversas formas, tales como la organización de grupos, grupos sociales, la creación de movimientos ciudadanos, promoción de campañas de concientización, etc. Las formas de participación ciudadana ya lo hemos desarrollado en otras unidades también. No obstante, es importante mencionar de que la participación ciudadana se adecua más, sí, se adecua más, sería el término, se adecua más a la sociedad civil, porque los que son parte del gobierno ya están luego en el gobierno y actúan desde ese ámbito. Entonces, esta participación se puede dar de diferentes maneras. La sociedad civil es un espacio de encuentro, de diálogo entre diferentes actores sociales donde se pueden construir consensos. Se pueden construir consensos. No significa que se deben construir consensos. Se pueden construir consensos y se pueden generar acciones colectivas para abordar problemáticas sociales. En ese sentido, la sociedad civil es un actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa y participativa. De este concepto, eh, tomando literalmente la construcción, el término, o el enunciado, construcción de una sociedad más justa y participativa. ¿Por qué les parece que podríamos tomar literalmente eso y adecuarlo o decir que la sociedad civil es ese actor que nos puede garantizar una sociedad más justa y participativa? Porque habíamos dicho, porque habíamos dicho y estamos diciendo en toda la materia que la sociedad es parte del problema y es parte de la solución. Y una vez que la sociedad, la comunidad reconoce esto, a partir de ahí nacen la identificación del problema y la planificación de soluciones y la puesta en marcha de esas soluciones e inclusive la evaluación de las soluciones
llevadas adelante en la comunidad. Entonces, a partir de ahí, se puede sostener que la sociedad más justa y participativa se da desde el seno de la sociedad civil, en el sentido de que de ahí nace la identificación del problema, de ahí nace la planificación de soluciones, de ahí nace llevar adelante o ejecutar esas soluciones, y de ese seno civil también nace el hecho de evaluar la solución aplicada a la problemática social. Desde esa perspectiva, bien podemos decir que gracias a la sociedad civil se tiene una construcción de una sociedad más justa y participativa. Evidentemente, eh, venimos recalcando también de que la sociedad civil necesita, en la mayoría de los casos, en esos proyectos de gran envergadura donde la sociedad no tenga la capacidad suficiente de solucionar ese problema, entonces necesita coordinar sus acciones con el gobierno para que de esa manera se tenga esa presencia efectiva del gobierno en la comunidad y solucionar esa problemática identificada, ¿verdad? ¿Quiénes conforman la sociedad civil? Acá tenemos varias subdivisiones. Yo les puse solamente las más importantes, las que consideré más importantes. Vuelvo a decir que este material, el módulo en sí no tiene un material específico eh, que nos obligue a seguir rígidamente. Es una unidad bastante cotidiana. Eh, los temas que se desarrollan dentro de este módulo son para ayudar al estudiante a tener esa participación efectiva en los quehaceres de su comunidad, y desde esa perspectiva se van desarrollando los temas que nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, en este caso, quienes conforman la sociedad civil. Y yo estoy seguro de que más de alguno le es conocido en estos últimos tiempos, al menos por los medios de comunicación, venimos escuchando constantemente a las ONGs. Las ONGs son organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos. En la mayoría de las ONGs creadas tienen siempre ese objetivo, la defensa de los derechos humanos o el medio ambiente o la cultura o la educación, o pueden ser otros temas también. Son organizaciones independientes al gobierno y de las empresas. Y su financiamiento puede ser de donaciones o aportes de la sociedad. Estas donaciones y aportes de la sociedad pueden ser a nivel local o a nivel internacional. ¿Qué me pueden decir de las ONGs, de lo que han escuchado en las noticias últimamente? Profesor, Sí, Sam. yo quisiera dar un ejemplo. Yo estuve muchos años en un voluntariado. Ujú. Actualmente estoy en pausa justamente por el tema académico que quiero terminar, entonces me di una pausa. Estuve hasta el año pasado en este voluntariado y nosotros trabajábamos muy activamente en los últimos tiempos, por ejemplo, con las municipalidades, con las secretarías de la mujer. A mí particularmente me tocó dar capacitación sobre la ley 5777 en la municipalidad de Pacaraí, de Fernando y de Luque, por medio de este voluntariado. Y la verdad que a mí me parece fantástico que por medio de estos grupos nosotros, la sociedad, podamos participar y dar nuestro granito de arena. También teníamos donaciones, tema mujer, tema niños, tema de la tercera edad, íbamos a hospitales. eh, bueno, la verdad que era fantástico y yo ahora siento mucho haberme alejado un poco, pero espero volver cuando ya pueda terminar las carreras que estoy siguiendo actualmente. Sí, gracias Sandra por tu participación. El ejemplo que dio la compañera es bastante esclarecedor en lo que queremos significar de lo que son las ONGs.
Es una forma de organización de la sociedad civil que hoy día estamos viendo de que se quiere regular, se quiere legislar a toda costa. Eh, Particularmente y personalmente yo creo que la regulación ya está y no estaría de más profundizar un poco más, pero que esto tampoco signifique que suceda lo que dice la compañera, el alejamiento de los integrantes mismos de las ONG, de estas sociedades, estas organizaciones civiles, y que dejemos de tener esa colaboración activa en cuanto a capacitaciones, por ejemplo, como mencionó la compañera. Estas organizaciones sin fines de lucro trabajan con las autoridades locales, con las autoridades departamentales, con las autoridades nacionales. Me parece bien que se les controle, me parece bien que se vea lo que están haciendo, porque eso es una forma de tener presencia real y efectiva también en la sociedad. Y yo considero particularmente que las ONG son muy importantes en nuestro medio, en nuestra comunidad, en un país en vías de desarrollo. Pueden tener y tienen este papel fundamental de colaborar con la sociedad, con el desarrollo comunitario local. Eh, si bien puede ser que en algunos casos, no hay que generalizar, seguramente algunas organizaciones, algunas ONGs tienen participación en los planes de gobierno y hay que cuidar las opiniones también. Yo solamente puedo dar una opinión genérica. Eh, Muchas ONG se benefician del Estado, se manejan fondos, tal vez públicos, puede ser manejo de fondos de organismos internacionales, y es bueno que se les controle en el sentido de que se vea en dónde están inmiscuyéndose con los temas comunitarios, y ver que esas ONGs efectivamente den una ayuda a la comunidad, que esa participación sea positiva y no negativa, en el sentido de que no implique un perjuicio para la comunidad, ni un retroceso, ni un cambio en las políticas de gobierno de lo que todos los integrantes de la comunidad quieren, sino que sea una herramienta más de acceso de esa comunidad a ciertos servicios, como por ejemplo la capacitación, como mencionó la compañera. La regulación que se pretende hacer de las ONGs, la mayoría de las ONG que se ven en los medios de comunicación al menos, están en contra de la regulación, ¿verdad? Entonces, yo les puse como una de las organizaciones de la sociedad civil de mayor renombre y que todos conocen. Eh, la compañera habló de voluntariado, ¿verdad? Que es una organización no gubernamental, en el sentido de que no forma parte del gobierno ni de empresas particulares. Son organizaciones sin fines de lucro que se dedican a ayudar. Sí, Eso, profesor, ¿verdad? nosotros, por ejemplo, realmente muchas veces salía de nuestros propios bolsillos el combustible, traslado, y después teníamos las donaciones que solicitábamos a las empresas privadas, enviábamos nota cada vez que íbamos a tener una actividad, y ahí solicitábamos, por ejemplo, para la merienda de la capacitación, y nos enviaban las masitas, qué sé yo, la chocolatada. Después otro nos enviaba para los materiales, la carpeta, bolígrafos, y así íbamos pidiendo a diferentes empresas cada vez que íbamos a tener una actividad. Y lo que quería Claro, contar también, las veces que trabajamos con la municipalidad para dar las charlas, que a mí me parece tan, no sé, se supone que las municipalidades tienen los fondos para que a través de sus departamentos o secretarías, qué sé yo, de la niñez, o para la gente mayor o las mujeres, hagan estas actividades. A mí me sorprendió muchísimo que cuando fui a Upacaraí nunca se había hecho, la secretaría de esta municipalidad nunca había hecho una actividad para mujeres. Y cuando nosotros hicimos la promoción que íbamos a llegar hasta la ciudad de Pacaraí a dar las charlas, tuvimos 100 mujeres así de una que vinieron, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no esperaba que realmente íbamos a tener esa convocatoria,
Pero ¿cómo es que la municipalidad nunca haya hecho a través de su secretaría que a lo mejor teniendo fondos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a mí me sorprende mucho. Es un claro ejemplo, de cómo puede funcionar y bien una organización no gubernamental, e inclusive se solventan de sus propios eh, medios, vamos a decirle. Y también es un claro ejemplo de que todos los integrantes de la comunidad pueden participar desde el rol que cumplan dentro de la comunidad. Las empresas, por ejemplo, no se pueden ir a dar las charlas, pero bien pueden aportar para la merienda, para el combustible. O sea, es esa organización no gubernamental que canaliza esa forma de llegar a la comunidad. Por ejemplo, una acción noble, capacitación a 100 mujeres, y también desnuda esa realidad social que tenemos de que los gobiernos locales muchas veces, teniendo las herramientas, no son capaces de utilizar esa herramienta para llegar a la comunidad, que es lo que tanto se espera de ellos. Y de ahí también tomo ese ejemplo para volver a repetir que nuestra sociedad en algún momento dado tiene que aprender a elegir a sus autoridades. Si esa comunidad hubiese elegido correctamente a su líder comunitario, tal vez hubiese funcionado por lo menos esas secretarías, esas herramientas que tiene el gobierno local para llegar a la comunidad, para ayudar a su comunidad. Y son eh, dependencias, son herramientas ya preestablecidas y que están siendo ocupadas por personas que deberían de cumplir esa misión que mencionó la compañera, que finalmente lo hizo un voluntariado. Y a partir de ahí también muchas veces tenemos esa renuencia, esa oposición de las autoridades locales a ciertas organizaciones sin fines de lucro que de repente hacen notar de que el gobierno local de repente tiene ciertas falencias y no está funcionando, o sea, no está haciendo lo que debería de hacer. En ocasión anterior también habíamos mencionado, y esto es de público conocimiento, este grupo de jóvenes que estaban haciendo los bacheos en la ciudad de Asunción, que finalmente después fueron, no sé si el término correcto es perseguidos, fueron reclamados por las autoridades locales de que estaban usurpando ciertas funciones que le competen exclusivamente a la autoridad local. Pero se vuelve a patentar de que teniendo esa autoridad, ese gobierno local, las herramientas para cubrir la necesidad social, no lo hace. Entonces, nosotros como integrantes de la comunidad, de la sociedad, vemos el problema, somos parte del problema, y cuando nos organizamos y vamos para la solución, muchas veces encontramos oposición de las autoridades locales, pero sí vamos a tener siempre mucha ayuda de los vecinos, de los miembros de la comunidad que sienten en carne propia la necesidad que se está pretendiendo solucionar. Entonces, la participación, vuelvo a decir, de los actores de la sociedad civil, de los miembros de la comunidad es muy importante para lograr ese desarrollo comunitario local. Ya a posterior, seguramente más adelante tendremos ese cambio generacional en donde podamos tener realmente líderes comunitarios, y me refiero a líderes comunitarios con poder de decisión, o sea, los que están en los mandos de los gobiernos locales, tengan esa grandeza de renunciar un poco, aunque sea a sus intereses particulares, para trabajar en pos de la comunidad. No quiero generalizar tampoco porque existen municipios que trabajan muy bien. Eso vamos a lograrlo, ese cambio generacional. Hay posibilidades de lograrlo si nosotros por lo menos trabajamos en esos mini gobiernos, comisiones vecinales, ONG y demás, de manera coordinada, de manera eh, desinteresada, desarrollando también vocación de servicio a favor de la comunidad para lograr la solución del problema comunitario. Y tiene mucho eco, con eso cierro. Tiene mucho eco porque la compañera nos citó de que se hizo el programa y tuvieron en la primera promoción, en el primer llamado ya tuvieron 100 mujeres. Eso es un logro y muy importante. Bueno, otra forma
O sea, otro organismo que integra la sociedad civil son los sindicatos u otras organizaciones laborales, ¿verdad? Porque, quieras o no, eh, lo que más abunda en la sociedad son las clases trabajadoras. Esa persona de bien que lucha todos los días por llevar el pan a sus casas, ¿verdad? Grupos de trabajadores, trabajadoras, que en la mayoría de los casos están organizados en sindicatos u otro tipo, otra nomenclatura de organizaciones laborales, pueden ser asociaciones y demás. Estas organizaciones se encargan de negociar con los empleadores mejores condiciones laborales, salarios justos y seguridad en el trabajo. O sea, lo que queremos recalcar acá es que los sindicatos u otras organizaciones laborales también tienen ese papel fundamental dentro de la comunidad. Si es que, vuelvo a hacer la salvedad, si es que cumplen con el objetivo para el cual fue creado. Porque existen sindicatos que le responden más a la patronal en contrapartida o en contra de los beneficios de sus asociados. Entonces, estamos ahí ante una falla en la ejecución de los objetivos. Probablemente se repite en ese tipo de casos donde el sindicato le responde más a los intereses de la patronal y no al obrero. Probablemente se repita el vicio de que los trabajadores no supieron elegir correctamente a sus líderes. Y el líder que subió y llegó al poder trabaja para sus beneficios propios antes que para los beneficios de sus compañeros de trabajo. Es decir, probablemente el líder de los sindicatos se ha visto ejemplos de que los líderes del sindicato consiguen sus mejoras salariales, viven bien, tienen todos los derechos asegurados, no así la clase obrera en general. Entonces, si se eligen mal a los líderes de los sindicatos, de las organizaciones laborales, evidentemente puede darse también esa distorsión en cuanto al cumplimiento de los objetivos. Vuelvo a repetir, se ha visto, no hace falta mencionar ejemplos, se ha visto en más de una organización que los líderes sindicales negocian para sus beneficios particulares y le dejan de lado a sus verdaderos asociados que le hicieron llegar al poder. Luego tenemos en otro grupo integrante de la sociedad civil a los movimientos sociales, que son grupos de personas que se organizan para defender una causa específica, una lucha, por ejemplo, contra la discriminación, como el caso de Martin Luther King, el feminismo, la defensa de los derechos de los migrantes, entre otros. Estos movimientos buscan generar cambios en la sociedad y en las políticas públicas a través de movilización ciudadana. Estos movimientos sociales son las que más se hace sentir gracias a esa movilización en masas que se suele ver en pos de eh, la aprobación de ciertas leyes, ciertos beneficios o ciertas luchas sociales como la igualdad. Entonces los movimientos sociales son los que más gente mueve en masa para lograr sus objetivos. Luego tenemos las asociaciones de los vecinos, que de esto venimos, o sea, yo particularmente vengo eh, hablándoles casi todas las clases, que son las comisiones vecinales que buscan solucionar ese problema de barrio, ese sentir de la comunidad dividida en células comunitarias, en barrios, podríamos decir. Y esta lucha también implica la colaboración de todos los integrantes de la comunidad, implica tener líderes comunitarios, implica tener esos representantes, implica la toma de decisiones. Y estas organizaciones se encargan de promover acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como la limpieza de calles, la creación de espacios verdes, construcción de alcantarillado sanitario, desagües pluviales, que son problemas de muchos barrios y que requieren de esa acción comunitaria para que se pueda canalizar las soluciones.
Vuelvo a repetir, cuando la solución escapa a la posibilidad de la comunidad de solucionarlo con sus medios, necesariamente se necesita de la colaboración o la presencia efectiva del gobierno en esa comunidad. Otra forma de organización de la sociedad civil son los grupos religiosos, que tienen un papel importante en la sociedad civil, ya que pueden ser un espacio de encuentro y de ayuda a los más necesitados. Estas organizaciones pueden promover principalmente acciones solidarias, como la ayuda a los pobres, la lucha contra la violencia, la promoción de la paz, esa ayuda espiritual, el soporte espiritual que muchas veces las personas necesitan en casos de problemas, en, de problemas cotidianos, ¿verdad? Estos grupos religiosos cumplen una función fundamental en la sociedad y dan ese sostén para el ciudadano que necesita, no solamente ciudadano pobre, sino ese necesitado de una paz en el alma, los que necesitan acercarse a Dios, los que necesitan esa ayuda espiritual. Entonces, gracias a la existencia de estos grupos religiosos, organizaciones religiosas, también se cubre esa necesidad social. Luego tenemos las organizaciones de la sociedad civil internacional, que son aquellas que tienen una presencia en diferentes países y que se dedican a promover principalmente los derechos humanos a nivel mundial. Estas organizaciones tienen un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, la discriminación, la violencia en todas sus formas, es decir, la protección de los derechos humanos en general. Este tipo de organizaciones están asentadas en diferentes países. Y para ir cerrando esta parte, ¿por qué es importante la sociedad civil? La sociedad civil es un actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa, eh, una sociedad más justa y participativa. Gracias a su participación activa, la sociedad civil puede generar cambios en la sociedad y en las políticas públicas. Y así como ya hablamos, se promueve diferentes tipos de protección, sea derechos humanos o sea la concreción del desarrollo comunitario local. La sociedad civil puede actuar como contrapeso del poder de gobierno, cumplen también un papel muy importante. En cuanto al contrapeso del poder de gobierno y de las grandes empresas que esta sociedad civil puede denunciar los abusos o la falta de presencia del gobierno, o de repente los excesos que cometan las grandes empresas instaladas en la comunidad. Como por ejemplo, lo que se suele ver en las noticias, estas empresas de frigorífico grande instaladas en centros urbanos, el peligro latente de la fuga de amoníaco que ya se ha visto en varias veces, en varias oportunidades que ocurren. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que denunciar y manifestarse contra eso? Son los integrantes de la sociedad civil. La sociedad civil, principalmente los vecinos, que son los primeros afectados por esa problemática. Si los vecinos luego no se manifiestan, no se molestan, no piden soluciones efectivas, entonces con mayor dificultad se va a ver la presencia del gobierno intentando solucionar el problema en esa comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la participación de la sociedad civil en esos tipos de denuncias o reclamos. La sociedad civil también es un actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa y participativa, como ya lo mencionamos. Puede generar cambios en las políticas públicas, promover la defensa de los derechos humanos, la igualdad, fomentar la participación en la toma de decisiones de la comunidad en sí y de esa manera conseguir las soluciones efectivas que se plantean la comunidad. Bueno, ¿qué tal estamos hasta aquí? ¿Están todos todavía? ¿Ya se me durmieron todos? Macio 10 ya está Bien, hasta acá, profe. bien, Así profe. para hacer un repaso. Esta unidad no Vamos va a a dar un entrar, ¿verdad? repaso. Macio largo, este. Macio largo, este para la final directo. Grecia, eso es la final, ¿verdad? Vamos a dar una pausa de 5 minutos. Vamos a tomar agua, preparar un cafecito. 5 minutos. Volvemos. Ahora son
4:32. 4:35 volvemos. ¿Les parece? Ok, Vamos a hablar profe. vamos a hablar del examen y después ya cerramos. Súper. Nos vemos en 3 minutos.
Muy bien, retornamos. ¿Están todos en línea? Acá estamos, profe. Sí, Presente, profe. Estamos, Me profesor, parece, estamos. me parece que ustedes ya quieren rendir, ¿eh? No, estamos, doctor. Presentísimos. Bueno, bueno, en honor al tiempo, yo creo que, no sé si abro el debate para que ustedes me pregunten qué temas no quedaron claros, lo que pudieron desarrollar, lo que pudieron leer. Unidad uno, grupo social. Grupo social, tenemos que saber el concepto. Normas de grupo. Hay dos grupos de normas de grupo, valga el juego de palabras, que son muy importantes, que son las normas explícitas y las normas implícitas. Su nombre ya lo dice, cómo es. Las normas explícitas son las que están escritas, más formales, y las normas implícitas son aquellas impuestas por el día a día, por la sociedad misma, ¿verdad? Luego tenemos en la unidad 2 que es la comunidad. Teníamos que diferenciar, o sea, tendríamos que tener una diferencia entre lo que es comunidad y localidad, que son dos cosas distintas. Estrategias, hablamos muchas veces de lo que es una estrategia, accesos a la comunidad, el desarrollo comunitario. Yo creo que son conceptos que venimos repasando día a día en el desarrollo del módulo, ¿verdad? En la unidad 3 tenemos el eh, desarrollo comunitario que casi se da un repaso, una especie de repaso en todas las unidades, en toda la materia. El desarrollo comunitario, que más hablamos de desarrollo comunitario local, que es donde intervienen los propios integrantes de la comunidad. Esa participación en el desarrollo comunitario, cómo se da, en qué momento se da. Eh, son temas de mayor relevancia en todo lo que desarrollamos. Tipos de organizaciones, hablamos en la unidad 4, el desarrollo comunitario local, nuevamente, hablamos un poco. La planificación social y el cambio de políticas, la acción social y la abogacía sistemática y la formación de coaliciones. Es un mecanismo de hacer fuerza, de hacer alianzas que tiene brinda muchos beneficios al grupo social, ya que a través de las coaliciones se van formando, se van uniendo esos mini gobiernos de la comunidad entre vecinos y van haciendo fuerza para lograr objetivos comunes. Las coaliciones son muy importantes, es importante que tengan en cuenta a la hora de estudiar. La participación en el desarrollo comunitario local, la comunicación entre los diferentes integrantes del grupo, el surgimiento de líderes del grupo son temas bastante importantes y son comunes. O sea, cuando decimos o mencionamos líderes locales, automáticamente uno ya se hace una idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Al igual que cuando yo digo mesa, ya me viene a la mente la imagen o el concepto de lo que significa mesa, ¿verdad? Son situaciones o conceptos comunes a la convivencia social. Capacidad de identificar y resolver sus propios problemas. La democracia participativa sí es importante. Y por último, hasta la unidad 6 habíamos dicho que íbamos a incluir actores que deben participar en un desarrollo comunitario local, líderes de la comunidad, miembros de la comunidad e instituciones locales. Y por último, la unidad más aburrida de toda la materia, la unidad 7, que hablamos de historia a nivel global, no, ya no incluye, ¿verdad? O sea, la unidad más larga y más aburrida.
de lo que es la materia. La unidad 8 ya queda para el siguiente lunes. Ustedes mañana van a tener la posibilidad de demostrar lo que han aprendido en todo este desarrollo de las 6 unidades. Vuelvo a repetir, el examen se va a dar en una suerte de 2 apartados. El primer apartado va a incluir selección múltiple, una forma fácil de evaluación. Eh, Ustedes leen una vez y van a poder resolver la selección múltiple. Luego tenemos un apartado de desarrollo, o sea, una explicación, donde se busca medir cómo están recepcionando el desarrollo de las clases. Ahí en ese apartado de explicación se toma como parámetro de medición. En la evaluación puse originalidad en el desarrollo. Eso quiere decir que no me tienen que transcribir taxativamente el concepto que está en nuestro material. Lo que yo quiero saber, lo que la cátedra quiere saber es lo que uno aprendió del tema a explicar, que sea con sus palabras. También se pide, se toma en consideración la relevancia de la explicación, o sea, que lo que se cuenta sobre el tema sea completo, abarque por lo menos lo fundamental, o sea, hablar, si vamos a hablar de desarrollo comunitario local, por lo menos desarrollar qué significa eso, ¿verdad? Con nuestras palabras, como alumno. Evidentemente, si yo copio literalmente lo que está en el material y pongo en el examen, no va a estar mal, pero no voy a tener esa consideración de originalidad. ¿Me explico? Capacidad de síntesis también tomo para valoración en el sentido de que qué capacidad o qué aptitud tiene cada alumno de sintetizar en 5 líneas un tema. Y que esas 5 líneas sea suficiente para hablar, abarcar todo el tema, ¿verdad? No quedarnos en explicaciones a medias. Y en líneas generales, esos 2 apartados nomás tienen nuestros exámenes. La selección múltiple es más bien eh, de proceso. Y el apartado de explicación, que tiene 2 temas, es más bien para medir cómo están ustedes recepcionando la materia en sí y qué están aprendiendo, ¿verdad? Sobre el tema que se les pide que expliquen, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar, preguntar sobre Profe, el yo tema. tengo una consulta. El examen mañana va a ser a partir de las 15 horas y va a ser como los demás exámenes que vamos a tener 1 hora o esa es mi consulta porque justo mañana se me junta con otra actividad, entonces mi idea es rendir todo y después continuar, ¿verdad? Y ya sé que sí o sí vamos a necesitar la computadora porque lo que entiendo es que vamos a descargar el archivo y ir completando y después levantar Sí, o sería... yo acordé con la Secretaría Académica que no se tomen parámetros de medición ajenos a lo que vienen ustedes desarrollando normalmente. Va a ser el mismo sistema. Nuestras clases son de 2 horas. Evidentemente el examen tiene que estar habilitado a esas 2 horas. Y yo considero, no te quiero dar 100% de certeza porque es la Secretaría Académica lo que nos tiene que dar. Sí hay un desarrollo en el material, en el examen. Entonces sí, eso yo creo que tienen que descargar y después volver a avanzar para mayor solución. O sea, para más facilidad también para ustedes. Y Pero iniciaría a las 15, profe, a las 15 a las iniciaría. 15. Sí, sí, exacto. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, está disponible 2 horas, pero 1 hora es desde que Claro, iniciamos claro. 1 hora.
Sí, para El aclarar nomás, temporizador porque después corre se cuando... confunden y piensan que va a estar 2 horas. Ah, no, el Sí, temporizador corre de manera independiente sí, para cada uno, pero ustedes como perfecto. alumnos pueden ingresar dentro de esas 2 horas en el tiempo que dispongan, ¿verdad? De hecho que yo les aseguro que el examen no les va a llevar más de, con suerte, 10 minutos. O sea, es cortito, son 20 puntos y ustedes saben que mi sistema de evaluación, las reglas son claras, se toma en cuenta la participación en clase, eso le ayuda mucho a los alumnos que están en línea. No, no necesariamente intervenir los 40 que estamos, pero sí estar activamente participando, sea por el chat o con algunas consultas o aclaraciones o ejemplos que se puedan dar. Eso va sumando diariamente y eso va a significar los otros 20 puntos que completan ese 40% que es del proceso. Luego, el día martes 20 de agosto van a tener el examen final de 60 puntos, que de igual manera va a ser fácil igual que el de mañana, ¿verdad? Yo creo que todos van a manejar súper bien este tema. Es una asignatura cortita. Lo que les pido, o sea, es que lean el material. Yo no me salgo del material. Espero no tener reclamos de los alumnos en cuanto a que, no, profesor, pusiste algo que no está en el material. O sea, no, no creo haber caído en ese tipo de hechos. Y bueno, yo siempre estoy a favor del alumno porque soy alumno también y aprendo a medida que pasa el tiempo. ¿Alguna otra duda? Todo Estamos entendido, todos. profe. Muchas gracias. Rafael, muy bien. Si podemos prender las cámaras para que nuestra Secretaría Académica pueda tomar prueba de la asistencia de hoy. Entonces, vamos a dar por finalizado nuestra clase del día de la fecha, desearle éxito el día de mañana en sus exámenes. Yo sé que todos van a sacar total de puntos y van a decir, van a tener la siguiente conclusión: qué fácil fue el examen. Entonces, eh, la Secretaría Académica va a tomarnos la foto y nos reencontramos con la clase habitual de siempre el próximo lunes, porque mañana ustedes se van a dedicar solamente a hacer el examen de 10 minutos. Un Gracias, gusto profe, verles. súper. Gracias, Chao, profe. profe. Buena tarde. Luego, profe. Nadie lo quitó ni una foto, ¿verdad? Ya está. Nos vemos mañana. Suerte. Hasta luego, profe. La Secretaría Académica ya sacó la prueba de la foto. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, profe. Chao, chao.